construir mundos a través de las letras. Provocar todo tipo de sentimientos mediante las palabras escritas. Crear historias de la nada y además convertirlas en éxitos mundiales. El sueño de un niño hecho realidad, el de Juan Gómez Jurado, periodista y escritor, autor de algunas de las novelas más vendidas en estos años, como Reina Roja o Loba Negra, su último trabajo. Madrileño de 41 años, soñador compulsivo y lector voraz. Su pasión también es su forma de vida, vivir para escribir y escribir para vivir. Lo que tiene que hacer un escritor es vivir, es estar haciendo cosas, estar vivo, en contacto con el mundo, ¿no? Estar encerrado en casa escribiendo, no es una buena idea. Periodista de formación, sigue ejerciendo la profesión, la cual compagina con la escritura. Juan Gómez Jurado publica su primer libro en 2006. Desde entonces se convierte en un asiduo en las estanterías de las librerías de todo el mundo. Sus historias han rebasado las fronteras de 40 países. Reina Roja ha superado con creces los 200.000 ejemplares vendidos, solo en España. Y Gómez Jurado ha vendido más de 7 millones de sus obras en todo el planeta. Éxito abrumador, que él disfruta sin presión. Yo no soy responsable de eso. Yo solo soy responsable de hacer la historia lo mejor posible. Con lo cual la responsabilidad es más hacia mí, que soy el primer lector y tengo que hacer una historia bonita y que a mí me guste. El escritor madrileño también es autor de novelas juveniles, como Las aventuras de Alex Colt, lo que demuestra su gran inquietud y múltiples aficiones, como a los videojuegos, al cine, al mundo de los cómics y de los superhéroes. Mi sueño para la vejez es tener tiempo para leer y para ver películas. Y estaré, vamos, yo creo que me moriré viendo una película. Y claro está, defensor a ultranza de la cultura y la lectura. O sea, leer hay que leer. Es un desafío, pero el desafío es conseguir que la gente se ponga a leer. Pero sin embargo la gente lee mucho, mucho más de lo que parece, y sobre todo en España. Juan Gómez Jurado ha revolucionado el mundo de las letras. Sus dedos han dado forma a las historias que millones de lectores disfrutan a medida que devoran las páginas. Un éxito que el escritor viene a compartir con todos nosotros en Real Madrid Conecta. ¿Qué te parece? Ostras, qué bonito. Solo hay una parte que no me ha gustado y es verme cuando estaba gordo. Todo lo demás bien. Todo lo demás bien, sí, pero me he dado cuenta, digo yo, ostras, pero ese no soy yo, el yo de ahora por lo menos. Nah, pero es verdad, cuando tuve una época que dejé de hacer deporte y bueno, ahí lo tenías. Ha habido varios momentos que me han llamado la atención cuando se hablaban de esos 7 millones de libros vendidos, de traducciones a 40 idiomas en distintos países, que tú hacías, uff, responsabilidad, orgullo, ¿qué pensabas? Es que sois muy manipulador. ¿Por qué? Emocionalmente hablando me refiero. O sea, cuando tú ves todo esto seguido, deja de convertirse en tu día a día, deja de convertirse en lo que yo tengo que hacer entre buscar un profe de mates nuevo para el niño porque acaba de suspender, el cabrón, y preparar la cena. Y entre una cosa y otra, pues vengo a una entrevista y después sigo con... Creo que me entiendes, ¿no? Sí. O sea, verlo todo seguido te pone en una perspectiva que a lo mejor te aleja un poco de lo que... Del día a día. Del día a día. Pero es tu vida, al final. Sí, supongo. Bueno, supongo no, lo sé. ¿Estás en el momento de tu vida que soñabas? Sí, no lo sé. Cuando era pequeño, yo quería contar historias. Yo quería que mis padres estuvieran orgullosos de mí por las historias que yo contaba. Y ahora que ya no están, me resulta especialmente difícil ver esto porque sé que lo tienen que... Bueno, hubieran disfrutado mucho por este momento de explosión tan grande, por estas cosas. Pero por ver esta entrevista, mi padre era muy madridista también. Y que yo viniera aquí, supongo que le hubiera hecho mucha ilusión. ¿Qué crees que te habría dicho? Me pusiera una corbata, porque era muy estricto para según qué cosas. No, mi madre me hubiera dicho que me afeitara y mi padre me pusiera una corbata. Y eso es todo los elogios que me hubieran hecho, porque eran así. Y seguro que están orgullosísimos de ti. Ojalá me estén viendo en algún sitio. Eso sí que me gustaría mucho. Juan, para escribir bien como tú, ¿hay que leer mucho? Es imprescindible. Yo dedico, fíjate, se me acercan muchos jóvenes escritores. Joder,
Claro, tengo 41 años, parece que tenga 60. O sea, pero, sigue siendo joven. Sí, yo me considero joven, pero de repente hay como una cosa, un instante en el que se te empiezan a acercar chavales de 17, 18 años, muchos, y algunos de 25, 26, y ya cuando empiezas a verlos como más jóvenes que tú, como niños, es cuando dices, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo me he hecho mayor? ¿Cuándo me he hecho mayor? Es verdad que para un escritor los 41 es como para un futbolista los 23. Es el momento en el que ya rompes, ¿no? En el que estás empezando a ser un poco dueño del espacio y del juego, porque ya tienes un poco detrás lo suficiente, pero lo bastante por delante como para ir creciendo, ir avanzando más, ¿no? Pero lo que te decía, los chavales me preguntan muchas veces ¿qué tengo yo que hacer? Y la respuesta siempre es la misma: leer, leer, leer. ¿Tú recuerdas el primer libro que leíste? Recuerdo los libros que me leía mis padres, sobre todo mi padre, eran cuentos infantiles, pero no sé si soy capaz de recordar, probablemente sería uno de esos libros. Uno de los se llaman Cuentos de Calleja. Sí. Eran cuentos muy pequeños, cuentos clásicos, muchas veces de los hermanos Grimm, otras veces de Perrault, cuentos clásicos tradicionales españoles, que eran muy cortitos y que ocupaban nada, una cosa así. Y creo que probablemente fuera uno de esos el que yo me animara a coger por primera vez, supongo. ¿Sí? Sí. Aunque sí que tengo muy claro el momento en el que hay un libro que me hace decir, yo quiero dedicarme a esto. ¿Cuál? Y es con 13 años, el verano de los 13 años. Bueno, no es uno, son 3. El Señor de los Anillos, de Tolkien, El Cementerio de Animales, de Stephen King, ¿sí? Y La Tabla de Flandes, de Arturo Pérez Reverte. Es el verano en el que leo esos 3 libros y digo yo quiero hacer lo que hacen estos tíos. Y afortunadamente a 2 de ellos he podido darles las gracias por haberme puesto en el camino, ¿no? ¿Fueron esos 3 libros tus fuentes de inspiración para convertirte en lo que eres hoy en día? No sé lo que soy, pero sí sé de momento, un escritor de muchísimo éxito y periodista también. Pero sí, la inspiración es un fuego. Quiero decir, llevándolo al fútbol, cuando Raúl González Blanco, de niño, viese jugar a Santillana, lo que pensaría es, yo también quiero hacer eso. Y luego en el patio del colegio intentaría saltar, intentaría rematar de cabeza, y un día no sabes muy bien cómo, después de muchos intentos y muchas pruebas, sí, estás en la Romareda, en tu primer partido, y metes 2 de los goles y uno de ellos es una obra de arte. Y no entiendes muy bien cuál ha sido el camino, porque tú en realidad lo único que has hecho es todos los días hacer un poco. Eso decía también Michael Jordan, para acertar con una canasta había tenido que fallar miles las veces anteriores. ¿Por qué elegiste el thriller? Yo creo que es el thriller el que te elige a ti. Igual que en el ejemplo de Raúl, tú ves, te imaginas a ese niño intentando emular a alguien, intentando reproducir ese fuego, esa idea que es el fútbol. Con los libros es lo mismo. Tú ves las historias que te llaman, que te apasionan, que te interesan, y de repente la historia aparece en tu cabeza y empieza a cobrar forma a través de tus dedos, y tú vuelcas tu sudor y tu esfuerzo para intentar producir algo, para intentar que haya algo que antes no había. Y si no lo consigues, es como cuando tú estás llevando el balón hacia el área contraria. No cuenta nada hasta que tú no has atravesado la línea de gol, ¿no? Ahora que eres un escritor de éxito, no ya a nivel de España, sino en todo el mundo, ¿cuáles son las claves para hacer un thriller y que sea de los más vendidos también a nivel digital? Es una pregunta muy difícil, Cris. Vamos a ver si intento responderla. No existe una fórmula para crear un libro, para crear una historia. Lo único que yo sé que tengo que hacer cuando estoy escribiendo es que a mí me emocione, que sea interesante, que sea divertido, que a mí me esté gustando. Y en realidad, si te soy sincero, soy muy egoísta en ese sentido, porque los libros los escribo para mí. No pienso en los cientos de miles de personas que los van a leer. Eso sería absurdo. Sería como, fíjate, volviendo al fútbol, si tú te pararas corriendo hacia el área rival mientras estás corriendo la banda y te pararas
y miraras al fondo sur a ver qué es lo que están cantando. No puedes hacer eso. Tienes que pensar en el juego. Tienes que pensar en cómo voy a colgar este balón cuando llegue el momento adecuado y cómo voy a escribir la siguiente frase. Y entonces lo haces y lo haces para ti. Pensando en tus compañeros de equipo, yo en mi caso pensando en mi familia, en la gente a la que le voy a dejar leer el libro. ¿Qué va a pensar mi mujer cuando lea esto? O mis mejores amigos, que son las 5 o 6 personas que leen el libro antes de que se publique. Y eso es todo. Tenemos aquí algunos de tus libros, en concreto estos últimos, Reina Roja, Loba Negra. ¿Qué han cambiado estos dos respecto a tus anteriores obras? Tendríamos que salir a la calle y preguntarle a la gente, porque es verdad que han sido libros de mucha explosión, ¿no? Llevamos 23 ediciones ya con Reina Roja, vamos por la 5ª en Loba Negra. Y o sea, yo venía de vender bastante, pero no tanto. y ha habido algo que ha conectado con la gente. No sé muy bien qué es. Supongo que serán los personajes de Antonia Scott y John Gutiérrez, ¿no? Que han encontrado en el público, en ellos, a unos amigos, a gente que le interesan sus aventuras. Y tendríamos que salir a la calle a preguntar a toda esa gente, ¿por qué ahora, no? Hablando de tus personajes, acabas de decir que tú escribes lo que a ti te gustaría leer. ¿Hay algo tuyo en estos personajes? Es complicado decir la siguiente frase que voy a decir porque luego me recuerdan, después de decirla, que yo escribo sobre psicópatas, asesinos, gente que pone bombas, también héroes y policías y criminalistas y psicólogos, ¿no? Pero yo soy todos mis personajes, pero no todos mis personajes soy yo. Porque es verdad que llevan un trozo de ti, llevan tus palabras, tu manera de aproximarte a una determinada situación y luego toman decisiones que, por supuesto, tú no tomarías, ¿no? Últimamente no he matado a nadie. De momento, ¿no? Que nosotros sepamos. Hay una constante en tus obras y es el humor. En mayor o menor medida siempre está presente. ¿Cómo es el humor de Juan Gómez Jurado? Depende a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, estupendo. Y si le preguntas a mi mejor amigo, que es Arturo González Campos, es malísimo y horrible y terrible. No sé muy bien cómo describirlo. Soy una persona muy irónica, me gusta mucho el sarcasmo, el humor negro me apasiona. Y más allá de definir mi humor, que yo creo que no tiene sentido, sí te diré lo que me dicen los lectores. Cuando están leyendo y a lo mejor me ponen en Twitter, Juan, estoy enfadado contigo. Yo, ¿por qué? Es que estoy leyendo esta escena donde hay un asesinato y cómo puede ser que describas este hecho tan terrible y 2 párrafos después me haga soltar una carcajada. Pues porque yo también soy un manipulador. Vaya. Vamos a centrarnos en Reina Roja. Se desarrolla en el centro de Madrid, en Lavapiés, Bonaparte. ¿Por qué Madrid? No lo sé. Fíjate, creo que cada historia, te decía antes, que de alguna forma se cuenta a sí misma. Tú eres el que suda por la historia, pero la historia está detrás intentando decir esto es de esta forma, ¿no? Y las decisiones que tú tomas tienen que ser naturales. Tú no coges a Roberto Carlos y le pones de portero, ¿a qué no? No coges a Fernando Hierro y le pones de delantero centro, aunque luego le puedes subir a rematar un córner, ¿no? Los jugadores van ocupando una posición natural en el terreno de juego. Y las historias también se van acoplando al sitio donde podría ser mejor que estuvieran contadas. Igual que he ambientado historias en Chicago, en Extremo Oriente, ahora esta historia me pedía ser ambientada en Madrid, ¿no? Y en concreto, en Lavapiés, fundamental, protagonista también, como el París de Víctor Hugo, en Los Miserables. Vamos a hablar de Lavapiés y en concreto de las croquetas de Melos. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, ese Bring Me Croquetas Tour. Nosotros no te hemos traído croquetas, pero cuéntanos, ¿en qué consiste esa iniciativa? Pues consiste en que los lectores me esclavizan. O sea, el otro día estuve en Bilbao, acabo de venir de Bilbao y de Barcelona, que son las 2 últimas ciudades, Bilbao, Donosti y Barcelona, las 3 últimas ciudades a las que he ido. Y en cada una de las firmas había 300 personas. Y las 300 personas quieren una foto y que les firme y que además hable 1 hora antes. Entonces eso quiere decir que acabamos a la 1 de la mañana.
y que yo no puedo aguantar 4 horas firmando si no me traen comida. Entonces, lo que se me ocurrió fue, oye, traedme croquetas, porque lo puedo comer con una mano y con la otra mano te voy firmando mientras, ¿no? Y a la gente le hizo gracia y al final lo acabamos convirtiendo en el eslogan de la gira, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Aquí no te has traído croquetas, pero sí estabas merendando antes de la entrevista. Proteínas, tengo que tomar proteínas ahora, me lo ha dicho mi entrenador, tengo que estar tomando proteínas constantemente para que no me duele la espalda, porque me está ayudando a muscular la espalda más, para aguantar más horas en el potro de tortura, en la silla del ordenador. Sí. ¿Qué deportes haces? Cuando era pequeño, ¿sí? Pequeños hasta los 25, jugaba mucho al fútbol, pero era muy malo. Era ¿cómo se llama? Medio estorbo, una cosa así. Intentaba hacer algo, pero nunca conseguí nada. Siempre soñé con jugar en el Bernabéu. Sí. Sí, pero ahora no, ahora pesas y un poquito de cardio, muy poco. Y además de escribir, de esos viajes, de las entrevistas, del deporte, también tienes un grupo de amigos con el que te lo pasas más que bien. ¿Qué es eso de Todopoderosos o Aquí hay dragones? Pues Todopoderosos es un podcast donde nos juntamos 4 amigos que son Rodrigo Cortés, mira, aquí los tenemos, Rodrigo Cortés, Javier Cansado, Arturo González Campos y el señor de ahí de la izquierda, que nos juntamos a hablar de cine. Nos apasiona el cine, nos apasionan los libros, nos apasionan los cómics y un día dijimos, pues estas conversaciones que tenemos en un restaurante después de comer, podríamos tenerlas delante de un micrófono. Entonces fuimos a casa de Arturo, que es el señor mayor de la camiseta amarilla, y sacamos unos micros y empezamos a grabarnos mientras Arturo hacía unas lentejas. Y eso, con el paso del tiempo, pues como el ejemplo que te he puesto antes, cuando te quieres dar cuenta tienes 500.000 de oyentes, ¿no? Y aquí estamos. Y compartiendo mesa con estos personajes, ¿se puede hablar de algo en serio? Hablamos muy en serio en tono de humor. Arregláis el mundo, mejor dicho. No, yo creo que fíjate, eso es una de las cosas más interesantes que tiene Todopoderosos, y es que no hacemos propuestas, no proponemos nada, no hablamos de política, no hablamos de actualidad, no decimos cómo creemos que deberían ser las cosas. Nos sentamos a hablar admirados de la carrera de otras personas, de los amigos que hemos encontrado por el camino. John Landis, Martin Scorsese, Alan Moore, Batman, Shakespeare. Y eso nos hace reflexionar también sobre estas historias, pero también sobre la risa, porque nos reímos mucho. Una de las cosas que tiene el podcast es que cada medio minuto sueltas una carcajada, ¿no? Hablando de superhéroes, de Batman, de cómics, de videojuegos, ¿son muy importantes para ti? Creo que la cultura tiene muchas formas. No en vano la cultura puede manifestarse a través de los videojuegos, de las películas, del fútbol, del baloncesto, de muchos deportes, que a veces el ajedrez es un deporte. Es un deporte de inteligencia, el boxeo es un deporte de inteligencia, aunque requiera mucho físico también. De estrategia. De estrategia, el fútbol también. ¿Cómo gestionas tú el tiempo que tienes que correr, cuándo no, cuándo tienes que pararte, cómo mueves las cosas? El entender que el cerebro es parte esencial de todo lo que hacemos es lo que yo intento también transmitir, ¿no? Entonces digo, los videojuegos son cultura, claro que sí, los cómics por descontado, y el deporte también lo es. Juan, ¿sigues teniendo dentro el niño que todos deberíamos llevar? Sí, sí, joder. Y espero que no se me vaya nunca. Porque creo que, fíjate, la curiosidad, el mirar a las cosas con la benevolencia que lo hacen los niños, me parece absolutamente fundamental. En el momento que lo pierdes, te conviertes en un cínico. Y el cinismo es el primer paso hacia la vejez y la muerte. También, entre otras muchas cosas, haces literatura juvenil. ¿Quién es Alex Colt? Alex Colt es el personaje que mi hija me obligó poniéndome una pistola en la cabeza, que son esos ojos azules que tiene mi hija. Me obligó a escribir un personaje que consistía en las historias que yo les contaba a ellos para que se durmieran.
Lo de que les contaba para que se durmieran es un eufemismo, porque no se dormían, o sea, no se dormían nunca. Claro, pero yo les decía, bueno, pues os voy a contar la historia de... Y entonces empezaba a hablar de este niño que se marcha al espacio, que lo secuestran los alienígenas, que encuentra una escuela allí en ese lugar y donde empieza a recibir un entrenamiento muy concreto. Y claro, los niños decían, no, no, sigue. Y yo, no, pero si esto era para que os durmierais. No, no, que siga. Que quiero más. Que quiero más. Y entonces un día Andrea me obligó. Me dijo, quiero que escribas esto, pero en negro sobre blanco, en un papel. Digo yo, Andrea, esto es mucho esfuerzo, no es a lo que yo me dedico, jamás en la vida había escrito para niños y es en general muy mala idea. A nivel de mi carrera, a nivel económico, del esfuerzo que yo voy a tener que hacer. Y Andrea me dijo, sí, sí, me da igual. Así que, por supuesto, lo hice. Y nada, pues hoy, pues fíjate, llevamos 4 libros de l'Escola ya, se han traducido ya a varios idiomas y cuando cada vez que viene una firma un niño con un ejemplar, pues tú dices, joder, pues estoy ayudando a desarrollar en ese chaval ese fuego del que hablábamos antes, ¿no? Que se transmite hacia atrás, hacia los que vienen después de nosotros. Ahora eres tú precisamente el que está despertando ese fuego, esa llama en niños, en millones de personas. Sí, a veces lo pienso y pienso, por lo menos que sirva de mal ejemplo. No, intento no pensar mucho en esto. Solo me gustaría que ocurriera, pero intento no asumir la responsabilidad como algo demasiado presente, porque si no te volverías loco. Si tú cada vez que estás delante de una cámara estás pensando en toda la gente que te está mirando, te rompe, ¿no? ¿A qué no lo haces tú? No, constantemente no podría, con toda esa presión, esa responsabilidad también. Es muy emocionante, pero tienes que distanciarte un poco. Sí, eso supongo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que en realidad, cuando nos ponemos delante de una cámara, delante de un micrófono, delante de un teclado, delante de una pelota, todos esos elementos tienen que ver entre sí. Hemos venido a jugar, a pasárnoslo bien. El mejor consejo que una vez dio un entrenador a su equipo antes de salir a una final de Champions, y fue otro del equipo rival, fue, salgan ustedes ahí y pásenselo muy bien. Y ganaron. No a nosotros. Pero ese es el mejor consejo que puedes dar. Una cámara, un balón, un teclado. Diviértete y haz lo que puedas. Oye, Juan, buceando en tus redes sociales, hay un tuit fijado en tu perfil de Twitter en el que has compartido una imagen tuya, muy pequeñito, y al lado una lista. ¿Tú te imaginabas cuando eras un chaval, cuando empezabas a leer, que ibas a compartir lista de superventas con Mendoza, Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte? Es imposible que tú te plantees eso. O sea, quiero decir, lo sueñas de la misma forma, con la misma nitidez con la que un chaval al que le gusta la música dice, y algún día tocaré en el Bernabéu, por ejemplo, de telonero de Bruce Springsteen, o algún día debutaré con el Real Madrid en cualquier división. O... Ese tipo de cosas son los pequeños leños que tú vas echando a la ilusión para mantenerla viva, y si eso además se acompaña de suficiente trabajo, pues antes o después pasa algo, más pequeño, más grande, pero acaba ocurriendo. Y en lo que convierte sobre todo a ti mismo y al mundo el esfuerzo es en un sitio un poco mejor que un instante antes. ¿Cómo llevas la fama? Tampoco es una fama tan compleja, ¿eh? Quiero decir que cuando voy a la Feria del Libro hay mucha gente, a lo mejor pues me toca firmar 3-4 horas, pero en un restaurante a lo mejor pues una vez por semana alguien me pide hacerse una foto, pero la fama del escritor es muy cómoda, porque en realidad no te reconocen casi nunca por la calle. Cuando pasa, a lo mejor porque he salido más veces en la tele o porque seguramente mañana alguien, después de haber hilado mi nombre con mi cara, me diga algo y me pida una fotografía por la calle, dependerá del momento en el que estoy. Si estoy solo me da igual. Si voy con los niños, eso no me gusta, porque de alguna forma siento que les estoy robando ese espacio que les debo a ellos. Pero la gente suele ser muy respetuosa, ¿eh? Cuando me ve con los chavales no suele decir nada. ¿Alguna vez has terminado un libro, le has dado la vuelta y has dicho, uff, me habría gustado escribir este libro? ¡Claro! ¿Cuál es? Constantemente. Pues mira, esta misma semana, con el libro que estoy leyendo ahora, que es un libro de Pedro Ballín sobre cine, y lo estoy leyendo y diciendo,
Asiento con la cabeza y con envidia, ¿no? Creo que la envidia es un motor fundamental para la carrera de un escritor, porque en realidad es un deseo de imitación. No hablaré de la envidia sana porque no creo que exista, pero el desear para ti lo que otro tiene, no el mal para otra persona, supone que tienes que empezar a hacer en tu cabeza una serie de pasos que te obligan a decir, ¿y cómo podría llegar yo a ser eso? Y eso inevitablemente, si lo acompañas con esfuerzo, se acaba convirtiendo en algo positivo, pero sí, claro. Todo lo que ha escrito Arturo Pérez Reverte lo puedes apuntar en esa lista, por ejemplo. Yo ahí me sumo, he de decirte, también firmaría todo lo que ha escrito Pérez Reverte. Oye, y después de pasar del thriller, del suspense, a la literatura juvenil, ¿crees que te vas a animar con algún otro género próximamente? ¿Te ves escribiendo otro tipo de novelas? No lo sé, no creo. No creo. Son deportes distintos, en realidad, ¿eh? Tú hablabas antes de Michael Jordan y recuerdas cuando se cambió del baloncesto al béisbol, ¿no? Y que, bueno, pues era un jugador de béisbol mediocre. ¿Por qué? Porque en realidad él en lo que funcionaba, para lo que su cerebro estaba cableado, era para ser jugador de baloncesto. De hecho, creo que regresó después del paso por el béisbol, ¿no? Creo que sí. Me parece que sí. Y creo que mi género es el thriller, es donde más cómodo me siento. Luego yo lo truco un poco, ¿eh? Porque a lo mejor escribo una novela de aventuras, pero me la llevo al thriller también. O escribo un thriller, una novela como de medio thriller psicológico y de repente le meto una escena de acción en algún momento. Pero aunque me gustaría escribir fantasía, no me veo capaz. Te lo decía porque como te inspiró tanto El Señor de los Anillos, bueno, quizá podías tirarlo un poco por ahí. A lo mejor para chavales sí, pero para una novela para adultos me da demasiado respeto. ¿Sí? No sé si me atrevería. Igual dentro de 10, 15 años me haces esta pregunta y te digo, pues ahora mismo sí me veo lo suficientemente buen escritor, porque eso es otra característica de mi trabajo. Cada día, cada instante, cada experiencia va sumando a lo que tú eres capaz de hacer en el futuro, hasta que un día, pum, te mueres. Y hablando del futuro, ¿volveremos a encontrarnos con Antonia Scott? ¿Cómo se dice pasapalabra aquí en Real Madrid Televisión? No se dice, tienes que mojarte. No se dice. Yo tengo en la cabeza la historia de Antonia Scott y Jon Gutiérrez desde hace mucho tiempo y me gustaría contarla completa. Eso es un sí. En mi cabeza hay más historias de las que están publicadas. Así que ya veremos. Ya veremos. Bueno, medio. Muchas gracias, Juan Gómez Jurado, por estar con nosotros en Real Madrid Conecta. Muchísimas gracias a ti, Cris. Muchas.